En Guanajuato capital existe una problemática latente con los centros de rehabilitación para las personas que han sufrido problemas como la drogadicción o el alcoholismo. Hoy en día estos centros están siendo cerrados por falta de un responsable sanitario. La figura del responsable sanitario debe ser asumida por un médico con cédula profesional que se encargue legalmente de rendir cuentas ante las instituciones de salud de nuestro país. Y cuando esta figura no existe en alguno de estos centros, no cumple con los requisitos para seguir funcionando. Otra de estas solicitudes es un plan explícito de tratamiento para quienes ahí se encuentren internados o quienes ahí sean intervenidos, y que este plan sea aprobado por la Secretaría de Salud. Hoy en día varios de estos centros de rehabilitación en la capital de nuestra entidad federativa han sido cerradas por ausencia de algunos de estos requerimientos. Sin embargo, son lugares que sí necesita la población y sería bueno que siguieran en funcionamiento. En este sentido, le preguntamos al secretario de Salud de Guanajuato, el doctor Daniel Díaz Martínez, si la secretaría que dirige podría encargarse de mantener bajo su régimen a estos centros de rehabilitación que carecen de requisitos. El secretario dio una negativa y aclaró que la Secretaría de Salud de Guanajuato sí trabaja en conjunto con algunos centros de rehabilitación, pero el sector salud solo se encarga de la prevención a nivel primario, no a segundo ni a tercer nivel. Pero ya cuando hablamos de centros de atención de rehabilitación o nexos, ya no estamos hablando de prevención primaria, estamos hablando de prevención secundaria o terciaria, es decir, cuando ya haces el diagnóstico, y terciaria cuando ya tienes un protocolo de rehabilitación, de terapia, de intervención. Los planes YUD es totalmente prevención primaria, desde luego que va a repercutir en la medida en que con el tiempo tengamos muchos menos consumidores que pueden iniciar el consumo desde la infancia. Entonces, estos centros que hoy en día existen deben de cumplir con la normatividad aplicable, con la ley literalmente. Y si no cumplen, no es que los estemos cerrando, es que muchos de ellos ni siquiera tienen un responsable sanitario, entre muchísimas otras observaciones que pudieran llegar a tener, para no entrar en particularidades, un modelo de atención, desde luego, y una fuente de financiamiento. De tal modo que la Secretaría de Salud de Guanajuato no puede asumir esta responsabilidad o no puede meter a su régimen a estos centros de rehabilitación, ya que de entrada requieren un financiamiento, ya sea público o privado. Es entonces necesario que las personas capacitadas realicen planes de intervención a los pacientes adecuados y que la figura del responsable sanitario entre en acción para que estos centros puedan seguir en funcionamiento y sigan ayudando a las y los guanajuatenses que más lo necesitan. No se trata de satanizar las acciones de cancelación o cierre de estos centros de rehabilitación, solamente de asumir responsabilidades y cumplir con la Ley General de Salud. Desgraciadamente, hasta que estos requisitos no se cumplan, no podrán regresar a funcionamiento los centros que han sido clausurados. Pero el doctor Díaz Martínez sí comentó que la Secretaría de Salud actualmente trabaja con muchos otros y beca a personas para que realicen una estancia de rehabilitación completa. Con imágenes de Rubén González, informó para TV Libertad Alejandro Rangel.